En esta época de Navidad que estamos ya acercándonos, quisimos tomar estos domingos para hablar acerca de Jesucristo, pero también tomarlo desde lo que estamos escuchando constantemente, ¿no? Especialmente en estas últimas semanas antes de la Navidad, y poner el énfasis en la persona del Hijo. Y la semana pasada estuvimos allí en Hebreos, capítulo 1, así que vaya conmigo, hoy día vamos a continuar capítulo 1 y parte del capítulo 2 de Hebreos para seguir hablando acerca del Hijo. Y dijimos que en esta Navidad se entregan muchos mensajes, hay muchas cosas que el mundo dice, hay muchas cosas que nosotros también decimos, y se ve esta oportunidad de Navidad y de fin de año y de fiestas para hablar de la familia, para hablar del compañerismo, para hablar de la camaradería, para hablar de la comunión, para hablar de tantas cosas, o hacer recordar lo importante que son estos tiempos de celebrar, de estar juntos, pero que no se nos pase por arriba, por encima, el verdadero sentido, no solo de la Navidad, sino de este último, como dijimos la semana pasada, este último mensaje de Dios al hombre, ¿no? Nos habló antes a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Y ese es el último mensaje, ese es lo último que quiere decir Dios al hombre, es el mensaje de Cristo. Y vimos quién es Cristo. Ahora, si nosotros prestamos atención, y si ha caído en su antejardín alguna revista de alguno de nuestros comercios, va a ver que dentro de todo lo que se ofrece allí de Navidad, no hay ninguna referencia a Jesucristo. Si hay algo de Navidad, yo le preguntaba a los chicos ayer, decía, bueno, ¿cuáles son los personajes que siempre salen en Navidad? Bueno, está el Papá Noel, ¿verdad? A San Nicolás, Santa Claus, o Viejo Pascuero, como le dicen en Chile. No sabía yo pensaba que eran enanos, y no, me dice, no, los elfos son los que le ayudan a construir los regalos, en fin. Y después los renos, y en fin, montón, hasta el Grinch salió allí, ¿no? Y que yo soy medio parecido al Grinch, ¿no? Y otros personajes allí que tenemos de la Navidad, pero Cristo no aparece por ninguna parte. Si hay alguno que pudiera tener alguna noción de bíblico, sería un ángel, ¿no? Y a veces dentro de, como le llaman acá, y me da risa, los chirimbolos que le ponen que me da risa esa palabra, estas cosas, adornos que le ponen al árbol de Navidad, a veces aparece un ángel por ahí, y tiene cierta noción bíblica, porque tenemos la escritura que nos hablan de los ángeles. Es un mundo que es real, que existe, o sea, es más real los ángeles que Papá Noel, sin duda. Investigando un poquito, es interesante cómo aún aquellas cosas que sí tienen quizás una mayor cercanía que el resto de los otros personajes, también han sido utilizados de mala manera. No sé si conoce, hay una tradición que es bastante reciente, no es muy antigua, que habla del ángel de Navidad, ¿no? Y ha visto que a veces se decora con un angelito el árbol, y se pone supuestamente, creo que entre el 21 o el 20 de diciembre, antes del nacimiento. Y la tradición viene de una historia, de una leyenda que dice que cuando el arcángel Gabriel le da el anuncio a María, había otro ángel acompañando, y ese ángel que estaba acompañando se terminó convirtiendo en la estrella de Belén. Toda una historia ahí, una leyenda, y que algunos lo han tomado y toman algo que de alguna manera sí es bíblico, porque tenemos allí, lo leímos el domingo pasado, ese anuncio de los ángeles a los pastores, a María, a José, y cómo aquellas cosas que están en la escritura pueden ser torcidas para inventar, ya sea historias, leyendas, inventar tradiciones, pero también llevar al error. Y no es casualidad que el mismo autor de Hebreos, después de mostrarnos que el último mensaje de Dios al hombre es Cristo, pasa a decirnos algo muy interesante. Fíjese, vaya conmigo.
capítulo 1 de Hebreos, verso 4, que lo leímos la semana pasada, y dice así: hecho, hablando de Jesucristo, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, como cantamos recién. ¿Por qué el autor de Hebreos tiene que hacer mención de esto, de que Cristo es mayor que los ángeles? Ahora, no es solamente los ángeles, solo un paréntesis, si uno hace un estudio de la carta a los Hebreos, se va a dar cuenta que el autor de esta carta presenta a Jesucristo como mejor que todo. Recordamos que está escrita a judíos, ¿no? Que creyeron, judíos cristianos, o sea, cristianos que eran de origen judío, ¿no? Que eran de origen hebreo. Para ellos era muy importante, por ejemplo, a ver algún personaje del Antiguo Testamento importante para los judíos. A ver, ¿alguno recuerda? Abraham, Moisés. ¿Qué otra cosa era importante para ellos? El tabernáculo, el templo, el lugar de reunión. Para ellos era muy importante los levitas, ¿no? No ser de la tribu de Leví, que eran los que servían, incluso los de la descendencia de Aarón, que eran los sacerdotes, ¿no? Que de la familia de Aarón venían los sacerdotes que servían todo el tiempo allí, que eran de alguna manera el mediador entre Dios y el pueblo, ¿no? Ahí estaba el sumo sacerdote, ¿se acuerda? Una vez al año ofrecía, primero por sí mismo, en el día de la expiación, el día del perdón, ofrecía por sí mismo. Y luego una vez al año entraba al lugar santísimo, donde estaba el arca allí, y ofrecía por el pueblo, ¿no? Y si había algún pecado en él, dice la tradición que moría fulminado allí. Ponían en sus faldas campanillas para que se escuchara que estaban allí, se le ataba una cuerda cuando entraba del otro lado del velo, para sacarlo en el caso que cayera allí frente a la gloria de Dios, donde resplandecía allí en la tapa del arca. Y así vemos tantas cosas importantes para los judíos, y el autor de Hebreos nos dice que Cristo es mejor que Moisés, porque Moisés los llevó hasta la tierra prometida, él ni siquiera pudo entrar, pero Cristo nos lleva más allá, al verdadero reposo. Y así comienza a hablar de que Cristo es mejor que el sacerdocio de los levitas, ¿no? Que es mejor que el tabernáculo, porque todo esto son sombras, todo esto fueron una guía, una muestra, un anticipo, mensajes incompletos. Por eso comienza en estos posteriores días, nos ha hablado por el Hijo. Y este es el mensaje completo y real. Ahora, que Dios hable al hombre a través del Hijo de un modo final y último, como hemos visto aquí, es esencial en esta carta. Ahora, en la literatura del Antiguo Testamento vemos que Dios antes, en el pasado, había hablado al hombre a través de ángeles, de caudillos, de profetas, de sacerdotes, y por medio de todos estos tenía que llegar al hombre mensajes que eran verdaderamente auténticos de Dios. Cuando vemos los profetas, ellos decían: y vino palabra de Jehová a mí diciendo, ¿no? O Jehová ha dicho, y autenticaba su palabra. Ahora, la misma ley establecía que si no se cumplía la palabra que el profeta decía, tenía que ser apedreado, ¿no? Era considerado un falso profeta. Entonces las palabras que recibían tenían que ser palabras genuinas, auténticas, pero aún así todas estas palabras que vinieron al hombre por medio de profetas, de sacerdotes, de ángeles también, fueron parciales o incompletos. Entonces ahora Dios ha hablado en su Hijo. Y el escritor trata esto en cuanto a la consideración de la superioridad del Hijo sobre los ángeles. Tenemos muchos mensajes de ángeles hablando a distintos personajes en el Antiguo Testamento. Si bien el relato bíblico no nos menciona, pero la tradición judía decía que ángeles, ¿no?, estuvieron involucrados en la entrega de la ley a Moisés de parte de Dios, ¿no? Es una tradición hebrea, ¿no?, que no está respaldada en la Escritura, pero sí en su tradición. Entonces, para ellos era muy importante, ¿no?, el tema angelical. Ahora, el escritor trata aquí, yendo al Antiguo Testamento, porque vaya conmigo, verso 5 de Hebreos. Yo voy a leer
hasta el final de este capítulo. Dice así: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él será mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo, dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios y el Dios tuyo con óleo de alegría más que tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus, hablando de los ángeles, espíritus ministradores enviados a servicio, para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hasta allí la lectura. Y aquí tenemos 7 citas separadas, ¿no?, que hace el autor para reconocer donde reconoce la dignidad de los ángeles, pero donde nos muestra que el Hijo es infinitamente mayor que los ángeles. Si usted tiene, la mayoría de nuestras Biblias tienen referencias al costado, al medio o abajo al final, va a ver que desde el verso 5 hasta el verso 13 están las citas allí. Son 5 citas de los Salmos, una de Samuel y otra en Deuteronomio, para hacer alusión a este contraste que hay entre los ángeles, el mundo angelical, y el Hijo. Y antes de ir a ese contraste, ver un poco la relación de los ángeles al ministerio de Jesucristo, porque no es que son contrarios. Vemos que cuando va a nacer Jesucristo, es un ángel que anuncia ¿a quién? A María. A José también le revela lo que va a suceder. Los ángeles cantaron en el nacimiento del niño, ¿se acuerdan? Y son alabanzas, es parte de los villancicos que cantamos recién. Los ángeles ministraban a Jesucristo luego de esos 40 días en el desierto, ¿no?, siendo tentado allí. Se le acercaron a él cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Lo vemos después a los ángeles anunciando la resurrección, ¿verdad? Ahora, donde no lo vemos es en la cruz. Allí Cristo estaba solo, ¿no? Pero sí, en la resurrección vemos que los ángeles salieron para contar la historia en este mundo. Ahora, puede que alguien se pregunte ¿por qué hoy quizás no aparecen ángeles? ¿Por qué hoy no vemos ángeles? ¿Por qué no vemos su aparición? Y una respuesta puede ser que ¿alguien sabe qué significa ángel? Mensajero, ¿no? Entonces los ángeles son los mensajeros de Dios a los hombres, pero ya vimos la semana pasada que si Cristo es el último mensaje de Dios al hombre, ya no es necesario ningún otro nuevo mensaje, por medio de ángel, por medio de cualquier otro instrumento, puesto que Él ya lo ha dicho todo por medio del Hijo. Por eso es importante notar aquí y tomar un momento de ver no solamente el contraste en que Cristo es mayor que los ángeles, sino, bueno, que esto también nos enseña por qué hoy. Porque muchos quizás se preguntan, bueno, ¿será que Dios enviará a alguno de sus ángeles? Fíjese el verso 14, dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que heredarán. ¿Quiénes son ellos? Usted y yo, los hijos y las hijas de Dios, están al servicio de los hijos y las hijas de Dios. Ahora, dice allí, son espíritus ministradores. Sin duda, alguno de nosotros ha tenido alguna experiencia donde no se apareció nadie con alas, pero donde apareció a veces alguna persona, y como lo dice algún autor del Nuevo Testamento, que algunos alojaron ángeles sin saberlo. Y a veces hemos estado perdidos por allí, y a veces hemos necesitado de la ayuda de alguien, y aparece una persona
de la nada, que no estaba allí, que no conocíamos, y nos echa una mano, y nosotros no tenemos cómo explicarlo, no llamamos a nadie, y puede ser que Dios puso una persona allí, o sin saberlo, puede haber sido alguno de los ángeles del Señor. No lo sabemos, no lo sabremos de este lado del cielo. Pero sin duda, hoy, como en el Antiguo Testamento, que ellos aparecieran para dar un mensaje, ya no es necesario, pues lo está diciendo en la introducción de este libro, que Dios ahora nos ha hablado por el Hijo. Y en Él está el mensaje pleno. Los ángeles, según estos relatos bíblicos, eran los primeros intermediarios entre Dios y el hombre, después que el hombre se rebeló contra el gobierno de Dios, ¿no? En los datos que hallamos en el Génesis, no aparece todavía ningún caudillo, ningún sacerdote, a excepción de Melquisedec ahí, aunque algunos piensan que podría ser una teofanía allí, una cristofanía, ¿no? Pero en todos aquellos periodos de la historia humana, los mensajes directos de Dios eran traídos por medio de ángeles, ¿no? Al hombre. Pero el escritor nos muestra, ¿no? Y como dijimos, fíjese, verso 7 dice, son espíritus y son ministros, ¿no? Y estas dos ideas que salen después en el verso 14, espíritus ministradores, esta idea de que ministran tiene la connotación de ministerio litúrgico, ¿no? Eso es lo que es la función de los ángeles, y cuyo servicio supremo es adorar a Dios y ofrecer alabanza. Y viene a nuestra mente la ilustración o el relato allí de Isaías capítulo 6, ¿se acuerdan? Dice que vio, ¿no?, las puertas del cielo, del trono de Dios, y dice que había ángeles que proclamaban santo, 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 como cantábamos recién. ¿Se acuerda cómo se llamaban ese tipo de ángel? Serafín. Y dice que tenían 6 alas, 2 cubrían sus rostros. Pienso, estando en la presencia de Dios, aún siendo más alto que nosotros en alguna medida, como seres humanos, cubren para no ser eliminados por el destello de la gloria de Dios. Con 2 cubren sus pies, y me hace referencia a estas 2 cosas a Moisés, ¿no? Señor, quiero ver tu rostro. No verás mi rostro, verás mis espaldas, ¿no? En la zarza, quita tu calzado, pues el lugar donde estás es santo. Y con 2 volaban, ¿no? Ahora, más allá de cómo es, y va a nuestro imaginario, quizás nos pensamos en cómo son estos ángeles, más bien lo que hacen, ¿no? Estos ángeles tienen una misión, y es adorar a Dios y ofrecerle alabanza. Ahora, por un momento, algunas veces bajo la autoridad de Dios, cesan su adoración y son enviados a ministrar, aún incluso allí en Isaías capítulo 6, en un momento, Isaías dice, ay de mí que soy muerto porque soy hombre pecador, inmundo de labios. Entonces, voló hacia mí uno de los serafines, sin duda, enviado por Dios, ¿no?, con un carbón encendido, ¿no?, para limpiar y purificar a Isaías. Entonces, son espíritus que ministran litúrgicamente, adoran a Dios todo el tiempo, pero también por momentos son enviados para hacer y prestar un servicio. Por eso dice ahí, verso 14, ¿qué hacen los ángeles? Son espíritus ministradores, ministran, sirven y prestan un servicio. Y sin duda de este modo el escritor hace referencia al pasado y reconoce la gloria de los ángeles y los salgados de su misión como mensajeros de Dios a los hombres, pero este reconocimiento destaca más la revelación, el hecho que las palabras del Hijo sean finales y superiores a los ángeles, ¿no? Pues lo que vemos aquí es una superioridad inherente y necesaria sobre los ángeles. Dijimos que hay 7 citas, 5 de ellas en Salmo, una en Samuel y otra en Deuteronomio, y cada una de estas tiene y nos muestran algo de los ángeles. Vamos a ir rápido aquí, pero las 2 primeras que se hallan aquí en este capítulo 1, en el verso 5, tratan de la misión y de la naturaleza también del Hijo. Fíjese, dice ahí, mi Hijo
eres tú, yo te he engendrado. Y el escritor indica, ¿no?, que este tratamiento nunca lo usa con los ángeles. Nunca a los ángeles le llama mi hijo, ¿no?, sino ellos siempre son siervos, siempre están adorando, siempre están sirviendo. No así Jesucristo, ¿no? Hay una cita aquí interesante después cuando dice: yo seré el Padre y Él me será a mi hijo. Si usted tiene su referencia, 2 Samuel capítulo 7, cuando en la historia del Antiguo Testamento es una palabra profética que se le dice a Salomón, ¿no?, cuando él está construyendo el templo. Pero acá el escritor la ve como profética, en que pueden tener su pleno cumplimiento en el Hijo real de Dios, que es Jesucristo. Y sin duda a ningún ángel le dice: yo seré a él padre y él será a mí un hijo. La tercera cita es de Deuteronomio, aunque es de la versión de la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, que es el verso 6, cuando dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles, sea cualquiera el tiempo, están llamados para adorar al Padre, pero también para adorar al Hijo. Ejercen la función más alta de su ser, que es adorar al Hijo, ¿no? Y en las citas que vienen, 4, 5 y 6, el escritor hace el contraste entre el servicio de los ángeles, pero también la supremacía del Hijo. Ellos sirven de un modo glorioso, pero están sirviendo. En cambio, el Hijo ejerce el gobierno de Dios. Fíjese, el verso 8 dice: tu trono, oh Dios, hablando del Hijo, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Continuando, ahí dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. En fin, nos está hablando de, cuando dice con óleo de alegría más que tus compañeros, probablemente una referencia allí a los mismos ángeles. El Hijo tiene un lugar preponderante por encima de ellos. Todos ellos están rindiendo adoración al Hijo. Después tenemos ahí verso 10: tú desde el principio fundaste la tierra. Esto lo vimos la semana pasada. El Hijo participando, cooperando con Dios en la creación, ¿no?, participando desde la eternidad. Tú eres el mismo y tus años no acabarán, participando de la eternidad de Dios, refiriéndose a todas estas cosas creadas. Dice: ellos perecerán, mas tú permaneces. Y al final, una cita hablando de la posición preeminente del Hijo. ¿A cuál de los ángeles? Verso 13. Dijo Dios jamás: siéntete a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí sin duda se ve al Hijo como allí entronizado finalmente, ¿no?, en el trono, y esperando en esta posición a final de todos los enemigos de su reino. Y esta interpretación, ¿no?, de la persona y de la posición del Hijo demuestra la finalidad de estas palabras dichas por Dios a través de Él, y nos da de alguna manera fuerza para la exhortación que viene en los primeros 4 versículos del capítulo 2. Leámoslos, por favor. Dice: por tanto, ese por tanto une todo lo que viene diciendo. ¿Por qué es tan importante reconocer que el Hijo es superior a los ángeles? Porque es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hago un paréntesis allí. La idea allí de deslizarse no es simplemente resbalar. Es una palabra que se ocupaba en el uso en un puerto. Cuando uno va al puerto aquí o va a un lugar, a cualquier puerto, siempre hay un barco que está allí no anclado, está atracado en el puerto y está amarrado, ¿cierto?, a pilones allí de hierro, lo que sea, está amarrado. Cuando esa cuerda se suelta, ya sea haya mucha poca corriente, ¿no?, solamente por el movimiento de las pocas olas que hay, el barco ¿qué va a pasar? Va a comenzar, o el bote va a comenzar a deslizarse y se va a ir del puerto y va a quedar a la deriva porque no tiene ancla, ¿no?, porque está amarrado. Esa es la idea de esta palabra en el original. Que tengamos cuidado y que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y lo que hemos oído es el último mensaje de Dios al hombre, que el Hijo es
la plenitud de su palabra, no sea que nos vayamos sin rumbo, ¿no? Con cualquier otro mensaje que nos confunda, que nos engañe, que nos entrampe allí para irnos a la deriva. Porque, fíjese, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, probablemente aquí una referencia a que los ángeles participaron en la entrega de la ley a Moisés, ¿no? Nosotros vemos que la ley no es algo turbio ni algo incompleto. La palabra de los ángeles, o aún incluso aquellas palabras que ellos trajeron, aún incluso en el Nuevo Testamento, ¿no? A María, a José y en otras ocasiones, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Por eso creemos que hay relación de esto con la ley. ¿Cómo? Fíjese esta pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Quiénes son los que oyeron allí? Y los discípulos, ¿no? Los discípulos. ¿Quiénes fueron los que oyeron? Los discípulos, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo testificó Dios juntamente con ellos? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Esto nos hace muestra, solamente otro paréntesis, para que aquello que sucedió con los discípulos, con los verdaderos apóstoles, ¿no? Vemos que Juan y Pedro iban de camino al templo, y había un hombre allí en la puerta del templo, cojo de nacimiento, y dice: mira, ni plata tengo ni oro, pero lo que tengo te doy, sé sano. Y Juan y Pedro sanaron a este hombre. ¿Por qué? ¿Porque querían sanarlo? Acá el texto nos está diciendo que Dios testificó que el mensaje de Jesucristo es verdadero por medio de estas señales, prodigios, diversos milagros, repartimiento del Espíritu según su voluntad. Pero es interesante lo que dice el verso anterior. Primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron. Por eso creemos que muchas de estas cosas sucedieron con los apóstoles, pero ya no suceden hoy, porque ahora tenemos la plenitud del mensaje. Hasta el momento en que los apóstoles estaban haciendo estas señales, la escritura como la tenemos hoy no estaba completa. Aún se estaba escribiendo, algunas de las cartas de Pablo se estaba recopilando. Pero hoy tenemos plena certeza de que los libros que tenemos aquí son la palabra completa de Dios. Aún el último libro, y que fue el último en tiempo de ser revelado, que es Apocalipsis, verso 22, capítulo 22, verso 18, dice que escuche estas palabras del mensaje profético de este libro. Le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida. O sea, es una advertencia. Aquí este es el punto final y ya no hay más. Cualquiera que sume, cualquiera que quite, cuidado, porque no está fuera del propósito de Dios. ¿Cómo juntamos todo esto con lo que queremos presentar en esta semana? Porque sin duda en este tiempo el cristianismo es más que hallar, o es más que una búsqueda de hallar la verdad. El cristianismo es un proceso, incluso podríamos hablar de un proceso de investigación de la verdad que vino totalmente de Dios al hombre por medio de ¿quién? Del Hijo. Y aquí es donde tiene sentido las palabras de Cristo cuando Él dice: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad. No es que Él tenga la verdad, es que Él es la verdad. En Cristo todo adquiere sentido. Entonces, en su alto servicio, los ángeles aún son empleados, son siervos litúrgicos para adoración, o espíritus ministradores para aquellos que han de heredar la salvación, o sea, sus hijos. Pero hoy ya no necesitamos la mediación ni de ellos ni sus mensajes para el conocimiento de la voluntad de Dios. Esto
se revela de modo perfecto en aquel a través del cual Dios ha dirigido de modo definitivo su mensaje al hombre, y es Jesucristo. Por eso, no solo en la Navidad, pero ahora es más evidente que el resto del año, donde comienzan a salir mensajes, algunos muy lindos de esperanza y aún incluso de fe, o de hacer referencia a ángeles. No debemos olvidar que Cristo es mayor y su mensaje es más importante, pues es el mensaje pleno. Ahora, ¿por qué es importante saber que el Hijo es el último mensaje de Dios al hombre? Como dice allí, verso 1 de capítulo 2, que atendamos a esta cosa, no sea que nos deslicemos. Efesios capítulo 4 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que con astucia empeñan a las artimañas del error. Porque vivimos en un mundo donde Satanás utiliza la palabra de Dios y aún incluso cosas bíblicas como ángeles para engañar a los hijos. Es interesante, ahí en Marcos 13:22 dice que aún si fuera posible, nos deja ahí para que nos asalte la duda, pero ahí dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y harán prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. O sea, es bastante evidente lo que están haciendo y es bastante, ¿cómo es esta palabra? Convincente lo que están mostrando. Pero lo que están haciendo es utilizar cualquier artimaña para desviar la atención del Hijo. Y lo que está haciendo el autor de Hebreos es ocupar todos los medios posibles para decir, la atención tiene que estar en el Hijo. ¿Y cómo termina Hebreos? Capítulo 12. Corred con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿De qué manera? Puestos los ojos en Jesús. No en los prodigios, no en las señales. Entonces, ¿por qué es importante saber que el Hijo es el último mensaje de Dios al hombre? Para no atender a los falsos mensajes de hoy, que reemplazan, que añaden, que sugieren algo nuevo al Evangelio. Ya lo dijo Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 8, cuando él dice, si aún un ángel os anuncia otro evangelio, que sea anatema. Entonces, para buscar el conocimiento y la voluntad en lo que Dios ya dijo, está aquí su palabra, el Hijo. Si queremos conocer la voluntad de Dios, si queremos tener conocimiento de Dios, no debemos buscar en otro lugar ni esperar que ángeles se nos vengan y nos den algún mensaje, sino el Hijo es el mensaje aquí y es su mensaje completo. Ahora, vaya conmigo, verso 5. Porque si Cristo es mayor que los ángeles, acá aparece una contradicción, porque el verso 5 dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, esto es una cita del Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién dice allí? A Jesús. Bueno, ¿es mayor que los ángeles o es menor que los ángeles? Dice, pero vemos a aquel que fue un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía, verso 10, a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos,
por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, Jesucristo, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a los seres humanos, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora, ¿cómo vemos esto? ¿Cómo adquiere sentido de que Cristo es mayor que los ángeles, pero se hizo menor que ellos? Bueno, eso es lo que estamos celebrando en este último tiempo, que el Hijo de Dios se hizo hombre, la encarnación. Y el texto nos dice que el que por virtud de su naturaleza y unidad con Dios en soberanía absoluta es infinitamente superior a los ángeles, ahora es presentado habiendo sido hecho inferior a ellos. Esto no es contradicción en la Escritura. Parece una paradoja, que es una aparente contradicción. Pero aquí hallamos una afirmación sorprendente, pues nos dice que el Hijo ha sido hecho menor que los ángeles, y la razón de ello es para que obtenga y ejerza ese dominio final que el hombre perdió. ¿Dónde? En el Edén. Cuando el hombre en el Edén se rebela contra Dios, pierde ese dominio sobre el cual Dios lo había puesto en la tierra. Y la única manera de recuperarlo era que un hombre lo recuperara, reconciliara todas las cosas. Y por eso es que leemos allí que fue hecho un poco menor. Ahora, es interesante porque esa palabra poco allí tiene no tanto la idea de rango, sino de tiempo. Nos está diciendo que por un corto tiempo, por un periodo breve de tiempo, el Hijo, que es mayor que los ángeles, fue hecho menor que ellos. Entonces nos pone frente a este punto central que nos maravilla y que nos muestra esta preciosa verdad, que, como dijimos, el que por virtud de su ser y su naturaleza y su relación con la soberanía absoluta de la deidad es mayor que los ángeles, durante un tiempo breve es hecho menor que ellos. Y este descenso del Hijo es a una posición inferior a lo de los ángeles. Lo presenta aquí el escritor primero como una referencia sin duda a su naturaleza humana. Por eso la Navidad, ¿qué es lo que se celebra? Que Cristo vino a nacer. Y uno diría, ¿por qué tuvo que nacer ¿por qué no vino directo a la cruz? Si su propósito era salvar al hombre de sus pecados, ¿por qué no vino a la cruz y ya está? Tenía que nacer. Tenía que nacer como usted y yo. Tenía que nacer del vientre de una mujer. Tenía que vivir de la misma manera que usted y yo hemos vivido. Y aquí esta cita del Salmo 8, que es el hombre para que te acuerdes de él, ¿no? Ni el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Sin duda está hablando de ser humano, pero ahora el autor de Hebreos lo toma para hacer una referencia a que Cristo tomó también ese lugar. Si bien es digno, y vemos que esta cita tiene por objetivo mostrar la dignidad de la naturaleza humana, pero es interesante el verso 8, dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, capítulo 2, verso 8, por cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero ahí, después un punto y coma, dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, hablando del ser humano. Todavía no vemos que el hombre, ¿no? Ese es una referencia al ser humano, al hombre. Porque si bien
el salmista da cuenta de la evidente insignificancia del hombre en presencia de la maravilla, porque el Salmo 8 comienza: cuando veo los cielos, las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y del Hijo del Hombre para que cuides de él, y tengas de él memoria. Entonces está sin duda describiendo el lugar del hombre en el mundo, en el universo, pero al mismo tiempo piensa en algo del hombre que lo pone en un nivel superior a todo lo que podemos hallar entre las estupendas maravillas de la creación, y que es que creó al hombre conforme a imagen y semejanza de Dios, y allí es donde encuentra el ser humano, no importa su condición, su origen, dignidad, ¿no? Por eso como creyentes creemos en la dignidad del ser humano, ¿no? Y cuidamos de que eso siempre se respete. Ahora, refiriéndose aún al hombre, el escritor declara que fue hecho un poco menor que los ángeles. El hombre es visto en un rango inferior a los ángeles, pero solo durante un tiempo, lo que implica que en el propósito divino para el hombre, en último término, este hombre ha de ser elevado en un día a una posición mayor que los ángeles, ¿no? Y un día estaremos y un día seremos. Esto, como dice Pablo en Corintios 15, esto mortal se va a convertir en inmortalidad, esto corruptible se va a vestir de incorruptibilidad. Entonces se puede decir que esta terrible enfermedad que sufre la humanidad, ¿no?, es que el hombre piensa de sí mismo mucho menos de lo que Dios piensa de él. Sin duda, hoy el pecado nos limita a estar en una posición donde, como dice el verso 8, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahora, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, sin duda. En Génesis vamos y Dios dio autoridad al hombre para ejercer dominio sobre la tierra. Ahora, estamos estudiando la historia de la iglesia, tenemos que estudiar la historia de la humanidad y ver que el hombre se ha equivocado y ha fallado continuamente y lo sigue haciendo hoy en ejercer dominio sobre el mundo que Dios le ha dado para administrarlo. Porque no es dominio para hacer lo que quiera, ¿no?, sino que para administrarlo. Y sin duda el pecado ha afectado en esto. Y cuando consideramos la historia vemos claramente dos cosas. Una es el fracaso del hombre para realizar y ejercer de modo completo este poder y dominio. Y otra es el constante movimiento hacia la victoria en esta dirección, porque hoy el hombre ha podido conquistar el espacio. Hoy día podemos ver, ayer estaba viendo cómo es la imagen de una de las lunas de Júpiter, con este nuevo observatorio, el web que lanzaron hace poco. Podemos ver cómo es con mayor nitidez, y el hombre ha alcanzado tanto desde lo telescópico a lo microscópico, y poder hoy día enfrentar una pandemia como se hizo hace poco, ¿no?, con los avances tecnológicos de la biología. Y vemos cómo el hombre ha conquistado tanto lugar, tanto espacio, tanto conocimiento. Y como decía un escritor, el hombre ha aprendido a dominarlo todo, excepto a sí mismo. Y el pecado sigue dominando al hombre. Por eso es que todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Y es reconocido, ¿no?, que todo esto lleva a la introducción de que nos dice aquí el autor en el verso 9. Me encantan los peros en la escritura, y este es uno. Fíjese, pero vemos, o sea, todavía no vemos que todas las cosas estén sujetas, pero ahora vemos, estas son palabras distintas, en el verso 9 es, pero ahora consideramos, contemplamos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús. Hermano, vemos la humanidad con todos sus avances, pero si nuestra esperanza está en el ser humano y en su progreso, nos vamos a decepcionar. Por eso es que nuestra mirada, nuevamente, el autor nos lleva a Cristo, aquel que es coronado de gloria y de honra. Esta idea de que se declara que fue hecho durante un tiempo menor que los ángeles, significa que ha descendido al nivel más bajo, aún incluso más bajo que los ángeles, y ha llegado a nuestro nivel. Cuando en Filipenses se dice que se humilló hasta lo sumo, ¿se acuerdan? Se despojó a sí mismo y se humilló hasta lo sumo, haciéndose hombre.
Algunos piensan que la humillación es haber muerto en la cruz, la humillación es haber tomado la forma y limitarse a esto en el cual nosotros vivimos diariamente. Pero encontramos la razón de su descenso en estas palabras. Verso 9. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. De modo que se nos revela claramente que el propósito final de la encarnación no fue el de la revelación de un ideal, porque muchos ven a Jesucristo y dicen, bueno, aquí está el hombre ideal, a él debemos imitar, y sin duda es un ejemplo para nosotros. Pero el propósito, el Hijo fue hecho inferior a los ángeles y descendió al nivel de la naturaleza humana a fin de que pudiera morir. Y eso es la Navidad. No fue que Jesucristo vino a nacer para ser el mejor hombre y dejarnos una manera para imitarle. Es que Él tuvo que nacer porque de otra manera no podía morir. Porque era necesario que gustase la muerte. Los ángeles están exentos de la muerte. Por tanto, tuvo que pasar ese nivel y solo al nivel de la humanidad ideal, aún incluso al nivel en que la humanidad fallaba porque tenía que morir, no a una inmortalidad. Cristo murió, pero el poder del Espíritu le resucitó al tercer día. No es que Cristo estuvo jugando esos 3 días allí. Cristo murió. Realmente Jesús, el hombre, murió. Y vino a este mundo para eso. Fue hecho inferior a los ángeles para que pudiera gustar la muerte. Ahora, en este sentido, sin embargo, el escritor dice algo sorprendente y sublime, porque dice allí, y se refiere a los términos en que habla de este hecho, que declara que el Hijo fue hecho inferior a los ángeles debido al sufrimiento de la muerte y que la intención del descenso fue que muriera. El escritor habla de todo ello como una coronación. Fíjese, verso 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, dice, coronado de gloria y de honra a causa. Nosotros muchas veces pensamos al revés, pensamos que sin duda después de su resurrección Él ascendió a los cielos, pero aquí el escritor nos está diciendo que es coronado de gloria y de honra. No se afirma que fue coronado de gloria y de honra como resultado de experimentar la muerte, sino que fue coronado de gloria y de honor para que pudiera sufrir la muerte. ¿Cómo no alabar a este Jesucristo que su corona y su honra está en haber venido a este mundo para morir? Y esta declaración asombrosa e increíble es que Dios confirió a su eterno Hijo una corona de gloria cuando se entregó a sí mismo en rescate por usted y por mí. Habiendo sido hecho menor que los ángeles, durante un tiempo se identificó con el hombre, no solo en esa esencia ideal de la naturaleza humana, sino en el sufrimiento y en el pecado que resultó del fallo de los hombres. Por eso el escritor dice ahí, verso 11, el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Dice, y anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación cantaré himnos. Esto está sacado de un salmo, el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, donde comienza con estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este salmo, los sufrimientos mesiánicos se presentan, pero son revelados como conducentes a la declaración de victoria, en la cual el siervo sufriente declara el nombre de Dios a sus hermanos con el resultado del cántico de alabanza que asciende a Dios. De manera que estas últimas palabras de Dios al hombre por medio de su Hijo, que es mayor que los ángeles, han sido dichas porque Él ha descendido a un nivel menor que ellos por un breve tiempo, y ha descendido al nivel humano y ha pasado por medio de la amargura de la muerte, la última humillación que el hombre podría esperar, a fin de que Él mismo pueda ascender a su lugar, más alto que los ángeles, haciendo un camino por el cual el hombre caído de su alto estado pueda recobrar todo lo que ha perdido. El mismo autor de Hebreos capítulo 10 dice que Él nos ha abierto un camino nuevo y vivo a través del velo. Por eso encuentra sentido esta palabra de Juan 14:6. Jesucristo dijo, yo soy
el camino. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿de qué otra manera se puede abrir un camino entre Dios y el hombre a través de los ángeles y todo lo que está allí en medio? Sino por medio de que Cristo viniese a este mundo una Navidad, un día, aunque no fue el 25 de diciembre sin duda, fue otra fecha, no fue en invierno. Pero vino un día y nació en un pesebre de la manera que nació, y el mundo lo celebra y no tiene idea de que fue para que Cristo abriera un camino, para que Cristo revelara la verdad y para que Cristo diera vida a aquel que no la tiene. Así que este mensaje perpetuo del Nuevo Testamento con respecto al Hijo nos comunica al hombre su amor eterno, mostrándonos el camino por el cual el hombre puede ser redimido. Entonces nos preguntamos por qué es importante saber que el Hijo es el último mensaje de Dios al hombre, para saber quién es el que puede librarnos, como dice allí, del temor, para librarnos de la esclavitud, para librarnos de la tentación, para librarnos del pecado, para librarnos de todas aquellas cosas en las que sin Cristo estamos en esclavitud, y que solo Él, y que no hay ayudantes, no hay corredentores, no hay nuevos mensajes, no hay nuevas formas de ser más libres del pecado, solo y únicamente por medio de Cristo. Que no se nos olvide este hermoso versículo que lo sabemos de memoria, pero que ahora cobra sentido al comprender esto, que Jesucristo es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Amén. Pongámonos en pie y demos gracias al Señor. Padre Celestial, cómo no alabarte, porque tú eres mayor que los ángeles, porque tu Hijo es mayor que los ángeles, porque es el único digno de alabanza, porque nadie ha recibido un nombre mejor que Él, que es Jesús, porque Él vino a salvar al mundo de sus pecados. Él es el Salvador. Y así como mayor, por un breve tiempo se hizo menor. Se hizo menor que los ángeles. Se humilló hasta lo sumo para que el ser humano pudiera tener la esperanza de vida eterna, para que el ser humano pudiese saber cuál es el único camino que sin intermediario, solo Cristo nos lleva a Dios. Señor, el mundo a través de la historia ha escuchado voces de ángeles. Así nació el Islam, así nació el mormonismo y un montón de otras religiones. Y aún hoy hay gente que escucha mensajes de otros o se arrogan a sí mismos autoridad que no tienen. Señor, que considerar que el Hijo es mayor nos ayude a guardarnos del error. Pero recordar que por un breve de tiempo se hizo menor, nos ayude a recordar su obra y que Él es el único camino a la verdad y Él es la verdad y Él es la vida. Señor, gracias porque Jesucristo vino a nacer como uno de nosotros, se hizo como uno de nosotros para poder gustar la muerte, y nosotros tenemos terror a la muerte, pero Señor, ahora en Cristo ya no tenemos miedo, no tenemos temor, Señor, y que esta verdad determine en cómo vivimos. Señor, cuántas cosas decidimos en nuestra vida por temor a nuestra edad, por temor a la enfermedad, por temor a la muerte, por temor a la dificultad, a la necesidad, a la falta, a lo que sea. Señor, Cristo no tuvo miedo, al contrario, Él vino para quitarnos el temor. Señor, cuán libre es el vivir una vida que no está gobernada por el temor. Sentimos miedo, sentimos temor, pero en Cristo ya no gobierna. Señor, ayúdanos a aferrarnos a esta verdad y vivir nuestra vida considerando estas enseñanzas, que Cristo vino para librar a aquellos que estaban esclavos a ese temor. Gracias porque hoy tenemos libertad en Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, por tu Hijo. Y, Señor, que nuestra vida, que nuestros ojos y nuestra vista estén solo y únicamente dirigidas a Él.
Guárdanos a volver al hogar, en el nombre de tu Hijo, amado. Amén. Amén. Señor le bendiga, nos vemos el miércoles